Entonces mi papá decía que eso era para tontos, que eso era para pendejos, y nunca hubo como que la opción. Me acuerdo que llegué a jugar esas consolitas chinas que te vendían, que eran como de unos cuadritos, güey, que jugabas Tetris y tenía como 999 juegos, pero eran como 4 juegos que se repetían. Eran de puros cuadritos, había uno como de carreras, había uno que era de Tetris y había uno que era como ping pong. Esos juegos sí los llegué a jugar. Y ya más grande, me acuerdo que mi papá, cuando le empezó a ir más o menos bien, me compró un Polystation. ¿Se acuerdan del Polystation? Que decía, trae 5,000 juegos. Y era lo mismo, eran como 5 juegos que se repetían 20,000 veces. Y estaba chido, la neta. O sea, estás hablando de un vato que venía de una pobreza, de no tener nada, a tener un Polystation, güey. Yo estaba alucinado, carnal. Estaba alucinado. Más porque luego me enteré que muchos de los juegos que venían en el Polystation y todos estos eran juegos que habían salido para el Nintendo o el Super Nintendo. Estaban este estilo Psycho Circus, que era el del payasito que brincaba como que aros de fuego, y salió otro que era salía el Super Mario que lo podías jugar, y así varios. Varios que habían sido como que juegos muy, muy relevantes en el Nintendo y como que todos los metieron en el ándele. Por ahí lo comenta Edu. Juegos que eran del SNES, del Super NES o del NES, y ahora los metían en estos Polystation. Y la neta es que no les miento, me divertía a chorro. O sea, la neta me la pasaba increíble. Me súper divertía. Y me la pasé muy bien. No les voy a mentir, me la pasé muy bien. Y eso fue parte de mi infancia. Entonces, ese dilema económico, la cultura que traía mi papá, provocó que yo me alejara bastante de no tener consola, de nunca poder comprarme una. Mi tío sí tenía. Él tenía un Game Boy y luego les digo que tuvo un Super NES, un Super Nintendo. Y yo siempre quise tener una consola, pero pues no tenía cómo juntar dinero en ese entonces, era muy niño. Pero luego como que mi tío me heredó su Super NES, su Super Nintendo. De acuerdo que ya estaba dando las últimas. Y me decía, mira, yo ya no voy a jugar esta madre, juégalo tú, y me lo dio. ¿Ok? Yo lo tuve que medio esconder porque en mi casa a mi papá le digo que no le gustaban los videojuegos y decía que eso era para tontos. Entonces lo jugaba a escondidas cuando no estaba mi papá. Y llegaron a prestarme un par de cartuchos de diferentes juegos. Y ahí fue cuando empecé como que a enamorarme un poquillo de los videojuegos. Y les voy a mostrar el primer juego que me enamoró de aquella consola. Le estoy hablando de la old school, ¿sí? No de la nueva escuela, le estoy hablando de la old school. Entonces hay muchos juegos que sé que fueron famosos, pero nunca tuve acceso a ellos. Y les voy a mostrar el primer juego con el que me obsesioné. ¿Listos? ¿Quiénes se acuerdan de ese juego? ¿Hay alguien de la old school que se acuerda de ese juego? Me da un poco de risa porque la mayoría ponen un chingo de juegos como el Donkey Kong o el Castlevania o el Metroid. La neta, eran juegos que eran muy famosos, pero yo no podía aspirar a ellos. La mayoría eran para Nintendo 64 o para el Super Nintendo, pero no tenía dinero como para comprarme esos juegos. Cuando mi tío me regala la consola, ya venía con el Schwarzenegger Predator, que era básicamente un juego de contra todo mal hecho, en el que tú eras Arnold y peleabas contra los Predator pasando niveles, y era como de plataformas. Luego conseguías un riflecito y ya podías ir matando escorpiones y animalitos raros. Muy extraño, porque eso ni siquiera sale en la película. Pero hagan de cuenta que yo, un batillo que nunca había jugado videojuegos y que encima, ya les he dicho, que yo era súper fan de Predator. Imagínense jugar este pinche juego de morro. No mames, carnal. Yo me sentía como un pinche
pinche pro gamer. Güey, olvídate, yo me sentía como el pinche Dodge dentro de la selva cuando jugaba este videojuego. Y era la mamada, güey, porque ahora ves, regresan los flashbacks de esos recuerdos, te das cuenta que el juego era una puta mierda, porque era como un Contra todo mal hecho. A la hora de brincar las plataformas estaban como en distancias extrañas y siempre te caías y no tenía ningún sentido. Y luego peleas contra unos escorpiones que jamás salieron en la película. Era la mamada, pero la neta me la pasé súper increíble con este juego, el de Predator, Schwarzenegger Predator. Y lo más increíble es que el final boss era una cara gigante de Depredador, güey. Una cara gigante que se movía por todo el pinche escenario de Predator. Ay, qué buenos juegos. Qué buenas épocas. La verdad es que me la pasaba muy bien con aquellos tiempos. Como dice el buen Ascar, las risas nunca faltaron. No me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar.